Muy buenas noches, gracias por acompañarme en Perspectivas. Estamos comenzando el año, primer programa en vivo que tenemos en este año, porque el lunes pasado estábamos todos festejando lo que había sido la última noche del año, el 31 de diciembre al 1 de enero, es decir, estamos en la primera semana de este 2018 y por lo tanto es el primer programa en vivo de Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Están apareciendo todas nuestras formas de comunicación en pantalla, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, todas las vías de comunicación con este espacio. Si nos quieres mandar una pregunta, un comentario, una crítica, una recomendación, lo que tú quieras, están todas las líneas de comunicación abiertas para que comentes con nosotros esta noche en Perspectivas a través de Canal 44, totalmente en vivo. Comenzamos el año discutiendo de economía. Por cierto, más adelante hablaremos de las precampañas. Hoy comenzó la de Enrique Alfaro, Abel Salgado, Miguel Castro, es decir, la política local moviéndose. Más al rato hablaremos sobre ese tema, pero siempre empezamos el año hablando de economía, la cuesta de enero, lo que significa la inflación, que se aumenta la gasolina. Y para poner en orden todos estos elementos y lo que nos espera en 2018, saludo a Sergio Negrete. Él es economista, especialista, profesor del ITESO. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Oye, platícame, Sergio, ¿cómo ves el inicio de año? Yo siento un poquito de, pues digamos, como de una tensa calma en el sentido de los precios de la gasolina, que si la inflación. ¿Te parece que es un año atípico o crees que más o menos los indicadores están bajo control? No están bajo control, no hay nada extremo. Deja empezar diciendo, no va a ser una crisis de fin de sexenio. No. Que tenemos esa frase muchas veces en la punta de la lengua, ¿no? Sí. Cuando hablamos del último año del sexenio, no. Pero sí un año complicado por alta inflación, bajo crecimiento. Ya con esas dos variables tienes para decir que pues 2018 no va a ser un buen año, definitivamente en términos económicos. Reitero, no un año de crisis, pero no podemos hablar realmente de un año en que se vislumbre un aumento en el bienestar significativo de la población. Alta inflación, decías, terminamos 2017 con una tasa de 6.5, 6.7% de inflación. ¿Crees que 2018 va a estar peor que esta cifra? No, peor, sin duda va a bajar. De entrada te digo, ¿por qué? Porque la gasolina, aunque haya subido, no subió en la magnitud de enero pasado. Cierto. Entonces, a la hora en que entre al cálculo el nuevo enero, digamos, se salga el viejo, ya tienes ahí un bajón. Pero de todas maneras, ponle que cierre el año 18, en alrededor de 4.5%. De todas maneras, estás hablando de un nivel significativo, y de un año que fue muy duro en ese sentido inflacionario, que fue 17. O sea, el acumulado, pues, no va a ser lo mejor. Y sobre todo, lo más importante, el crecimiento no podemos esperar que sea elevado. Yo supongo que rondará el 2%. Esto es un poquito más que la población, el crecimiento poblacional. Y pues en ese sentido, un año, bueno, vamos a decir, mediocre en términos macroeconómicos. Que ya se vuelve como un año típico cuando te escucho, ¿no? O sea, el sexenio peñista definitivo. Es curioso, incluso con Calderón, el presidente Peña 2%. Perdón. Sí, 2% inflación de 3.5, 4 es más o menos como lo que siempre tenemos, ¿no? Más o menos. Hemos tenido algún año de buena inflación, pero ciertamente el crecimiento es lo que ha sido mediocre sistemáticamente. Yo te aseguro que el presidente Peña va a presumir que en su sexenio no hubo recesión, cosa que sería cierta, y lo que no va a mencionar es que el crecimiento fue positivo, pero muy bajo. En todo su sexenio. Ahora, Sergio, por ese lado decían distintos analistas que el crecimiento podía estar entre el 1.9 y el 2.4, e incluso leía el otro día en El Financiero que dependiendo de algunas variables podría ser incluso más bajo. Viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, los efectos de la reforma fiscal en los Estados Unidos, como que la relación bilateral México-Estados Unidos tendrá que ver mucho para explicar el crecimiento y el rendimiento de la economía este año, ¿no? Absolutamente, como siempre es de hecho, sí. Pero ahorita tenemos un señor Trump en la Casa Blanca. Exacto. Que con la amenaza permanente de que de repente amanezca de mal humor y como amenaza a desatar una guerra nuclear con Corea, pues todavía más sencillo saque a México, saque a Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio América del Norte, y eso sería devastador para la economía mexicana en un corto plazo, y para el peso ni te cuento cómo se desploma. Que aquí, digamos, las expectativas parecen que el 23 de enero iniciará la sexta ronda de negociación. Hay quien dice que para marzo puede ser que ya en la Casa Blanca tomen una decisión, pero tal vez
irnos preparando, ¿no? Conscientemente de que el escenario de que el Tratado de Libre Comercio, de que Estados Unidos salga del Tratado de Libre Comercio, es un escenario probable, ¿no? Es probable, digo, no lo veo muy elevado, pero oye, hablar de, vamos a decir 20%, que 80% que no y 20% que sí. Es muy significativo, es un peligro potencial enorme por todas las implicaciones que tendría. Yo quiero creer que la victoria fiscal, llamémosle así, del presidente Trump, lo motive a ya no buscar enfrentamientos con México, al menos en el aspecto comercial, y sobre todo porque todo el sector privado estadounidense, legisladores, gobernadores, le piden que por favor no deje el tratado. Entonces, ojalá, a pesar de que yo no espero nada de estas negociaciones de enero, ni de las que van a seguir, no se puede ceder en las pretensiones de Estados Unidos, no hay manera, pero bueno, ojalá aún así no lleve a que se abandone el tratado, pero es un volado, ciertamente, y más con una personalidad como la de Trump. Pero sí parece que Trump necesitaba una victoria política de envergadura, que cuestionara al Partido Republicano, que pudiera presumir de cara a las elecciones intermedias de noviembre, y parece que la reforma fiscal, más allá de que tú sabes que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de decisiones fiscales, me parece que sí es una victoria política de Trump. ¿Lo es? No, es que deja de decirte una cosa, yo tampoco. Yo estoy en contra en general de los impuestos elevados y que si se bajan, no me parece mal en principio. Me parece mal cuando causan un déficit. Que eso es lo que parece que va a ser la reforma fiscal. No, es lo que va a pasar. Sí. Entonces no creas que estoy muy de acuerdo con esa reforma fiscal tampoco. Pero ciertamente es deficitaria, le va a agregar más al endeudamiento. Es una reforma muy problemática. No se trata de bajar impuestos por bajar impuestos, porque finalmente pues tienes un Estado y tienes gasto público y va a desatar un problema de largo plazo, sin duda, esta reforma. Ahora, la reacción de México, todavía hay algún núcleo de empresarios que piden una reacción más fuerte del gobierno mexicano ante la reforma fiscal en Estados Unidos, que piden reconsiderar el ISR, incluso algunos, estaba leyendo en la mañana, universalizar el IVA con una canasta desgravada. ¿Te parece que el gobierno mexicano tiene que mover los impuestos en 2018 o eso es agregar incluso más incertidumbre? No, mira, en términos generales yo estaría de acuerdo en una reforma fiscal. Ahora, lo que los empresarios están haciendo es llevando agua a su molino y se entiende. Claramente, a ver, cada quien le busca por su lado. Entonces, bajo el pretexto de la reforma fiscal estadounidense, a mí bájame el ISR. No, pues realmente no veo que haya prisa. Creo que hay que estudiar los efectos de la reforma fiscal a medida que vayan llegando, eso será paulatino. Y aparte, al final de sexenio no tiene mucho sentido, ¿no? No lo tiene. Entonces, por más deseable que en ciertos aspectos sea una reforma fiscal, siempre hay cuestiones mejorables, no estaría de acuerdo en usar el pretexto, llamémosle así, de la reforma fiscal estadounidense para hacer cambios que pueden ser dañinos y ciertamente en un ambiente electoral de último año no es conveniente hacer esto. Las elecciones, Sergio, en México hay elecciones en julio, se elige la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, congresos en los estados, algunos gobernadores. ¿Te parece que le puede agregar volatilidad a la economía mexicana en el sentido de ver un tipo de cambio más elevado? ¿O crees que los factores políticos internos influirán menos que los factores externos? No, yo sinceramente creo que, vamos a una elección muy dividida, muy fragmentada, que no se sabe el resultado. Lo que sí sabemos de cierto, no sabemos quién va a ser el presidente, pero prácticamente sabemos de seguro que va a ser un Congreso fragmentado. Eso seguro. Entonces ya eso creo que agrega mucho. Yo creo que esta campaña 18, y tú y yo ya hemos hablado de esto, va a ser un concurso de demagogia impresionante en todos los partidos, en todos los candidatos. Y que eso, digamos que va a alimentar que quien quiera que gane va a tener una carga de promesas tan onerosa con un Congreso tan fragmentado que no va a ser una buena mezcla para la toma de posesión el 1 de diciembre. Genuinamente creo que se va a agregar mucha incertidumbre y que sí se va a reflejar en las variables macro, sobre todo, por supuesto, el peso. Pero, pues, realmente el peso ya está muy, muy debilitado. No sé cuánto más se pueda debilitar fuera de un golpe de Trump, pero de que la elección agrega incertidumbre, yo diría que eso no hay duda. Más allá, Sergio, de tus simpatías o antipatías con Andrés Manuel López Obrador,
Más bien las segundas. De alguna forma, ¿tú crees que Andrés Manuel es el que le genera más volatilidad, incluso después de haber presentado quien fuera su secretario de Hacienda, de parecer tener un discurso mucho más ortodoxo en materia fiscal y de gasto? ¿Te parece que es el que le añade más incertidumbre al panorama político y económico? Sí, desde toda mi subjetividad antiobradorista. Bueno, porque también eres antipriista, Sergio, y antipanista en otros sentidos, entonces. Muchos, anti muchas cosas. Exacto. Pero, mira, Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, que sería con López Obrador, es un hombre muy respetado. Es una gente que se le ve un experto en finanzas públicas. O sea, la gran pregunta, y esa es mi pregunta, es si realmente él podría contener las promesas, todo lo que al mismo tiempo está ofreciendo López Obrador. Yo francamente creo, y espero estar equivocadísimo, que quien fuera, se llame Carlos Ursúa, como sea, no sería capaz, no tendría la fuerza política de contener a un López Obrador, y que por ende pues acabaría renunciando. Yo hago ahora el parecido entre Hugo Margain, el primer secretario de Hacienda, Luis Echeverría, sí, que finalmente acabó renunciando porque no pudo contener. Aunque no es el México de esos años, ¿no? Digo, aquí hay un Banco de México más o menos autónomo, ¿no? Duró 2 años y medio Hugo Margain. Y entonces ya entró alguien que sí le aceptaba todo a Echeverría, que era López Portillo. Entonces, digo, a saber, pero genuinamente no me tranquiliza tanto, aunque sí, ciertamente el nombre de Carlos Ursúa fue muy bienvenido por todos, y me incluyo, como ojalá un contrapeso importante institucional a todo lo que se está prometiendo. Pero es cierto, de todos lados, incluso ya está en el debate la renta básica o el ingreso básico, que digo, a mí me parece, tú lo sabes bien, Sergio, qué bueno que se debatan estas cosas, pero me gustaría ver una memoria económica donde me dijeran a quién, en qué momento, cuánto tiempo duraría ese apoyo, y parece que son como propuestas al aire, ¿no? Ahí van 10 escuelas, sí, van 20 para acá, ¿no? Sí, voy a hacer esto, y en ningún momento de dónde sale el dinero. Por eso, claro. Promesas muy vagas de, bueno, es que vamos a hacer un gasto muy austero. Pues sí, pero ¿cuánto y de dónde, no? Sí, oye, exacto. Sergio, hay preguntas del auditorio que me gustaría trasladarte alguna. Por favor. No sé si tenemos ahí en el WhatsApp alguna pregunta, que por cierto viene de nuestro auditorio. Dice Arturo Ayala: saludos cordiales a Sergio Negrete. ¿Y qué opinas que el Banco Central baje la tasa de interés a 2% anual, que se impulse el mercado interno, ya que importamos $400 mil millones? Bueno, bajarla a 2% anual sería 5 puntos, pero no sé qué opina Sergio. No, ojalá fuera posible. Lo que pasa es que la inflación está en 7. Sí. Entonces tú no puedes bajar la tasa de interés. Genuinamente, tiene razón, por cierto. Esto impulsaría el consumo, la inversión, la demanda y más inflación. Sí, es lo que ha ocurrido en el pasado. A las nubes. Y entonces se te dispara la inflación. Yo lo que puedo asegurar es que Banco de México no es por gusto que le apriete el bolsillo a la población, porque es lo que está haciendo de hecho, sí, con esta tasa de interés elevada. No, lo hace con el afán de primero bajar la inflación y entonces sí hacer lo que sugiere Arturo, que ahí sí bajar la tasa de interés al menor nivel posible, en tanto no vuelva a desatar la inflación de nuevo. Y pues estuvimos en una tasa de interés de 3%, no llegamos al 2%. Pues ojalá un día podamos regresar ahí, porque estaba fabulosa, francamente, para efectos crediticios, aparte tener una tasa tan baja. El mandato constitucional del Banco de México es la inflación. Ah, sí, por supuesto, y es el único mandato, es mandato único, entonces mientras esa variable no esté controlada, tasas para arriba, ¿no? Sí, por desgracia. Y más cuando la Fed también está subiendo tasas. Sí, aparte, entonces en ese sentido hay que emparejarnos con la Reserva Federal, pero sí, sobre todo es eso, que ya se ha comprobado que primero es bajar la inflación y ya después, como de hecho nos ocurrió en años recientes, ahí sí ya se pueden bajar tasas. Sergio Negrete, como siempre, agradecido por tu comentario. No, bueno, Enrique, a ti y de que llevo a tu auditorio en este año nuevo. Muchísimas gracias, muy feliz año. Feliz año nuevo. Ahí está Sergio Negrete, profesor, académico, economista, para plantearnos un poquito las dimensiones del debate en torno a lo que significa el inicio del año, que vemos cómo suben los precios, vemos cómo todo cuesta más caro y al final la cuesta de enero es difícil de superar. Al regreso hablamos sobre inseguridad, semanas muy difíciles en Jalisco, el asesinato del diputado Saúl Galindo, el asesinato de activistas, por ejemplo, en La Huerta de Alexandra, una mujer que fue presa de un feminicidio por alguien que en su momento trabajó en la Fiscalía General del Estado. Es decir, estamos hablando de un entorno muy complicado. Cerramos 2017 con un asesinato promedio cada 6 horas en Jalisco. Volvemos para platicar con Guillermo Cepeda Lecuona.
Estamos de regreso en Perspectivas, ya lo comentábamos antes de irnos al corte. Días muy difíciles en materia de inseguridad en Jalisco. Cerramos 2017 con más de 1,300 homicidios y sacamos promedios 1 cada 6 horas. Homicidios también de un diputado local, de Saúl Galindo, de un activista de La Huerta, 2 municipios, por ciento, pegados en el sur del estado, y también con feminicidios, violencia de género. Es decir, terminamos Jalisco con un año muy complicado y creo que no nos pueden decir que es solamente percepción. Ahí están los datos objetivos. Guillermo Cepeda, profesor académico del Coljal, ¿cómo estás? Del Colegio Jalisco. Muy bien, ¿qué tal, Enrique? Un gusto saludarte. Feliz año también, feliz año del auditorio. ¿Qué tan mal estamos en materia de seguridad? Ahí están los indicadores, los datos. Aquí me das favor de pasarme algunos que has trabajado desde Jurimetría. ¿Terminamos muy mal 2017 en Jalisco? Sí, los preliminares que son a noviembre, más los conteos que algunos medios de comunicación han realizado, efectivamente nos muestran máximos históricos en el pasado reciente de nuestra entidad. En robo de vehículos vamos a estar llegando casi a 11,000 vehículos robados. Llegamos a tener 6,000 o 4,500 en algunos hace 2 lustros, y otra vez viene de manera ascendente. También en el tema de homicidios, como bien lo decías, estamos llegando también con esta métrica sesgada que impuso la Conferencia Nacional de Procuradores, es decir, van a ser 1,300 carpetas de investigación abiertas por homicidio, pero serán alrededor de 1,500 víctimas de homicidio, es decir, 1,500. En realidad los 1,300 son carpetas. Así es, carpetas de investigación, que es el criterio que ahora con este combate estadístico a la delincuencia, desde el 2013 está bueno se impuso, sí, el combate. En vez de atacarla, cambiamos la estadística, ¿no? Sí, la Conferencia Nacional de Procuradores impuso este nuevo indicador al Secretariado Ejecutivo por ejemplo, los 26 cadáveres en los Arcos del Milenio son una sola averiguación previa. Ah, mira. Entonces, son 1,300 carpetas de investigación, que es muy grave, y son 1,500 víctimas aproximadamente, 1.16 víctimas por cada. ¿Y cuándo cambió carpeta. Esta metodología? En 2013. En 2013. Sí, los procuradores, y ahora las procuradurías, cuando les pides además las víctimas, nos pide así la información, pero fue un indicador que creó la Conferencia Nacional de Procuradores. Entonces, quiere decir que si en el país vamos a terminar en torno a los 30,000 homicidios en 2017 en todo México, eso quiere decir que son 30,000 carpetas de investigación. Sí, o sea, que hay más homicidios. Sí, va a haber alrededor de unas 25,600 carpetas, y van a ser efectivamente unos 29,000 víctimas de homicidio. Entonces, ese es el dato de la violencia, y pues el diagnóstico que se debe de hacer, porque es muy amplio el espectro de la muerte en nuestro país. En Jalisco, según cifras del CISEN, se estima que el 63% de los homicidios tienen que ver con crimen organizado. Entonces, hay que abordar de cierta manera ese tipo de homicidios. 2 de cada 3, ¿no? Así tienen que ver con crimen organizado. Aproximadamente. Hace 1 año y medio se hablaba del 57%. Seguramente la evaluación que salga en 2017 debe de arrojar una cifra aún mayor en proporción. Más lo que ya comentas de la violencia familiar, más la violencia en el ámbito extendido ya laboral, social, de las escuelas, y cada una exige una política muy focalizada para realmente reducir. Son solamente 6 estados los que le están dando la vuelta a la tortilla en el tema de revertir esta espiral de violencia y de impunidad. Hay algunos estados, Yucatán, que... Yucatán siempre parece un estado lejos de la dinámica. Sí, ¿no? ha subido a 60 homicidios en todo el año, ahora ya bajó 43, y hace 5 o 6 años todavía tenía 35 homicidios en todo un año. Estamos hablando de una tasa del 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sí, por 2.5. Niveles europeos, ¿no? Así es, sí, tienes esos indicadores, pero hay otros estados, por ejemplo, Nuevo León, Chihuahua, que están conteniendo el fenómeno, y también estados como Coahuila, como son 6 estados los que están logrando contenerlo, sí, o sea, que no se incremente como en todo el país. Y en algunos, en el caso, revertirlo. Por ejemplo, Jalisco, en el tema de impunidad, en 4 años pasamos de una impunidad de 34% en homicidio, es decir, se castigaba 2 de cada 3, a una impunidad de 70.6%. Y seguramente va a crecer en el 2017. ¿Cómo explicas este incremento en tan poco tiempo? Porque se ha aumentado el número de homicidios,
¿Y la capacidad de investigación? Se ha deteriorado. De hecho, llegamos a tener 419 condenas por homicidio, mientras había alrededor de 900 homicidios. Y en el año pasado tuvimos solo 339 condenas, es decir, bajó la capacidad de investigación contra contra el número de 2000. Eran 1200 más o menos, 1100, ¿no? Los que fueron en 2016. Así es, contra 1153 homicidios. Es decir, los homicidios empezaron a incrementarse, las carpetas de investigación, sin embargo, la capacidad que tienen los ministerios públicos para investigar es la misma. Sí, incluso en Jalisco se ha deteriorado. A nivel nacional, la investigación que publicamos en la revista Este País en diciembre del 2016 y que vamos a volver a publicar en un par de meses, eso refería a uno de los hallazgos, que en los últimos 12 años en México no se es capaz de resolver más de 4.500 homicidios al año, independientemente si se cometieron 10.000 como en el 2006 o si se cometieron 25.000 como en el 2017. Entonces, la capacidad instalada no da para más y son solo 5 o 6 estados, Nuevo León, Hidalgo, Chihuahua, Guanajuato, que están castigando más homicidios que en años anteriores. Ahora, Guillermo Cepeda Lecuona, profesor e investigador del Colegio de Jalisco, los estados que han logrado contener o incluso reducir, ¿qué han hecho? ¿Tienen el modelo de fiscalía? ¿Han invertido en ministerios públicos, policía, investigación? ¿Qué explica que de alguna forma se ausenten de la dinámica nacional o que al menos no sigan esos incrementos que vemos a nivel nacional? Sí, bueno, combaten frontalmente la corrupción, que es uno de los mayores lastres que tiene la Procuración de Justicia, y el modelo de gestión. Creo que alguna vez lo comentamos en esta misma mesa. Sí. El Ministerio Público en la mayoría del país tiene un modelo de investigación epistolar. Por oficio le pide al coordinador de investigaciones, que por oficio le pida al director del área periciales, que por oficio le pida a un perito que haga algo. Tremendamente ineficiente. Sí, se pierde tiempo, se revictimiza a las víctimas porque esperan respuestas rápidas y se dice los extorsionadores o los secuestradores sacaron dinero de tal cajero y no se les puede dar la respuesta, decir, el lunes pedimos por oficio el video de la cámara del cajero. Eso victimiza nuevamente a los familiares. Lo que hacen en estos estados, hacen unidades de investigación, donde en un mismo equipo de trabajo, manteniendo su independencia técnica, hay peritos, hay policías investigadores, ministerios públicos que hacen equipos de trabajo, comparten información, en el caso de Chihuahua incluso ministerios públicos federales y elementos del CISEN, para dar información sobre los móviles, grupos delincuenciales, y tienen reuniones semanales para ver cómo allanar los obstáculos a la investigación, ¿no? Entonces, ¿En qué estado viste estas prácticas, por ejemplo? Por ejemplo, lo están implementando en Tabasco, ya lo han implementado en Nuevo León, en Chihuahua, se hacen unidades de investigación. Ahora que sacamos un ranking de fiscalías, donde lamentablemente Jalisco quedó en el lugar 25, hay buenas prácticas para cada uno de los rubros. Por ejemplo, órdenes de aprehensión. Muchas veces se esclarecen los homicidios, pero no se captura a los responsables. En Sinaloa tienen un novedoso esquema de agencias investigadoras, unidades de investigación dedicados a cumplir órdenes de aprehensión. Se dedican a ver dónde está recibiendo, hay algún servicio público o algún estado de cuenta bancario que esta persona reciba en algún lugar. Hoy pues tenemos el dato que esta persona o algún homónimo está recibiendo un estado de cuenta en Tepic. Que es inteligencia, sobre todo, ¿no? Así, es decir, información. Por lo que dices, información, inteligencia, colaboración, eficiencia a la hora de atender las investigaciones. Y en el caso de la Fiscalía local, hay que recordar que la Fiscalía General del Estado comenzó a existir en 2013 con 2 reformas constitucionales, supuestamente para evitar estos problemas entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría del Estado, que era parte del diagnóstico del sexenio de Emilio González Márquez. ¿Te parece, por lo que has visto, que como proyecto la Fiscalía fracasó? ¿Qué han visto como aspectos negativos de la Fiscalía de Jalisco? Bueno, en general yo creo que es un modelo que yo cuestiono el tema que se ha fusionado el sistema penitenciario en este órgano, pero se busca sí hacer economías de escala en la investigación, presente en ese sentido, hacer más de la policía estatal que coadyuve en las investigaciones. Eso es muy bueno como modelo. Lo que se tiene que hacer es hacer un modelo de gestión distinto, es decir, no es solamente hacer la mueganización de las
instituciones, sino hacer realmente un modelo de gestión que haga que fluya la información, que le dé un valor adicional, que sería la inteligencia, y sobre todo genere indicadores de seguimiento, es decir, metas. Muchas veces en nuestro estado, lamentablemente, y ahí está el Plan Estatal de Desarrollo, pues las metas son muy, muy a modo, es decir, vamos a bajar una ocupación penitenciaria de 170 a 150. Todavía 150% ocupación penitenciaria, esto es contrario a las indicaciones de las Naciones Unidas, es un trato inhumano y cruel. O decir, vamos a bajar 10% los robos, es decir, vamos a pasar de 7,000 robos a transeúnte en el año a 6,300, no es una propuesta adecuada, es decir, el diccionario dice que pusilánime es renunciar a lo grande. Yo creo que son metas pusilánimes. Entonces, hay que hacer indicadores y comprometerse. Es decir, y por eso ves las cosas tan mal en seguridad y de pronto te metes al MIDE o te metes a algunos indicadores y ves que no son indicadores tan malos. Así es, o son indicadores de actividad y no de desempeño. Y no de resultados. Vamos a ver 9,500 cursos de actualización a policías investigadores. Sí, pero si eso no te da ningún resultado. Si no se refleja en desempeño. Pues, ahora, ¿tú crees, Guillermo, que, por ejemplo, la Fiscalía maquilla resultados o maquilla algunos indicadores, datos? Pues, ¿han visto ustedes esto? Sí, de hecho, México evalúa el año pasado con otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Jurimetría, mencionábamos que había evidencia de que al menos 7 estados, entre ellos Jalisco, estaban manipulando sus cifras de homicidios, ¿no? Es decir, porque las propias entidades que son evaluadas son las que generan las cifras. Entonces, incluso a veces lo ve uno con los indicadores de Procuración de Justicia, se toman ciertos indicadores, el IMCO, algunos otros, y automáticamente cambian las tendencias de esos indicadores reportadas por las propias fiscalías. Entonces, creo que debe haber deben de auditarse, hay normas oficiales de generar porque cifras. La Fiscalía construye sus propias cifras y por lo tanto puede tomar en cuenta algunas carpetas no meterlas. Así es, las fuentes o no especificados o simplemente, como mucho tiempo lo hizo Chihuahua y Jalisco, no informar. Los censos nacionales de INEGI aparecen en ceros. Cosa que ya no pasa, Jalisco, ¿no? Ya desde hace 2 años ya se está informando, pero por 3 años Chihuahua y Jalisco no reportaban cifras al INEGI. O también hay 14 estados que no desagregan suficientemente la información, aparecen como no especificadas una gran parte de ella, y si hay un retroceso informativo, por ejemplo, condenas por homicidio intencional, ya no lo reporta el Censo Nacional de INEGI. Dice condenas por homicidio, pero no dice culposo o doloso. Que desde 2013 lo tenemos que obtener para nuestros estudios en el Colegio de Jalisco y Jurimetría por ley de transparencia. Y en 14 estados, ya no es información pública. Sistemáticamente tenemos que recurrir la negativa de información. Vamos al corte, estamos con Guillermo Cepeda, que nos acompaña unos minutos más. Para que nos platiques, Guillermo, desde tu punto de vista, ahorita que va a empezar la discusión electoral, política de cara a 2018, ¿cuál debe ser el modelo de fiscalía? ¿Cómo dotarlo de autonomía? ¿Cómo elegir el perfil de forma adecuada? Vamos al corte y seguimos platicando con Guillermo Cepeda Lecuona. Escríbenos perspectivas, hashtag, comentarios, WhatsApp. Estamos a tus órdenes. Estamos de regreso en Perspectivas. Comenta, participa con nosotros esta noche conversando con Guillermo Cepeda Lecuona, académico, especialista en Procuración de Justicia, en Seguridad Pública, sobre las cifras tan preocupantes con las que cerramos 2017 en materia de inseguridad pública. Ya lo decíamos, homicidios muy escandalosos, Guillermo, pero en general, ¿no? Hacíamos el recuento y no hay un indicador que se salve en Jalisco, o si hay alguno que tú le veas, tal vez secuestros o no. Exacto, de los delitos de alto impacto, solo secuestro y robo a instituciones bancarias son las que están por debajo de lo que se tenía. Pero interesante porque robo a instituciones bancarias bajó, pero robo a cuentavientes subió, ¿no? Sí, el robo pero el robo a casa habitación, robo a negocio, subieron. Afortunadamente no a niveles históricos como los que hemos comentado de robo a vehículos o homicidios, pero sí aumentando respecto del año anterior. Ahora, platicábamos antes de irnos al corte, Guillermo, ¿qué modelo? Ya se apostó en este sexenio, en el sexenio de Aristóteles, por el modelo de fiscalía, las fuerzas únicas, metropolitana, la fuerza única regional.
Y bueno, empezó este esbozo de agencia metropolitana. A ver, ¿cómo digamos, toda la gobernanza en materia de seguridad, desde tu punto de vista, cómo tendrá que ser estructurado a partir de 2018, aprovechando que empiezan los debates electorales? Sí, yo, desde luego, yo soy de la idea, como comparto la propuesta de Ana Laura Magaloni, de hacer un estudio de un diseño institucional más amplio, hacerlo, tomarse el tiempo para hacerlo. Yo confío más en las buenas prácticas. Yo creo que las buenas prácticas funcionan en lo micro, en lo cotidiano, y tenemos mucho que hacer. Yo, por ejemplo, yo diría, cuando entró Jalisco en el nuevo sistema de justicia, yo dije, ¿para qué inventamos el agua tibia? Vayamos por lo que ya está funcionando: el área de atención a víctimas de Nuevo León, Sistema Estatal de Justicia Alternativa de Baja California, la Unidad de Medidas Cautelares de Morelos, como está funcionando allá. Ya lo tenemos mapeado con diagramas, qué se necesita para echarlo a andar adecuadamente. El área de atención temprana con los estándares que tiene, por ejemplo, Baja California, ya lo comentamos, en Jalisco, una persona en promedio espera más de 2 horas, 130 minutos espera ser atendido en promedio. En el Ministerio Público. Así es, en Baja California tienen un ISO 9001-2008 que si no pierden esa certificación si no atienden a las personas en 17 minutos. ¿Y eso qué fue? ¿Contratando más gente, capacitando? Capacitando un modelo de gestión, se llega a una unifila y como en el banco, yo vengo a reportar que se me salió mi credencial del INE, fórmese aquí, vaya llenando este formato, usted califica para los mecanismos alternos. Ya hemos comentado también, los mecanismos alternativos de solución de controversias no están desarrollando todo su potencial en Jalisco. El Instituto de Justicia Alternativa está perdido, ¿no? Sí, no sé qué está pasando con ese instituto. Y sobre todo los centros de justicia alternativa de las procuradurías, que es el primer contacto, porque ya los del IJA ya interviene cuando ya se judicializó el caso. Entonces, sí, el otro es la denuncia, ¿no? Sí, y sin embargo, el IJA resuelve 2.500 casos penales, y toda la fiscalía, donde podría estar un gran potencial, resuelve un número similar, de 2.200 casos al año, cuando nuestro vecino Guanajuato resuelve 26,000 casos al año por justicia alternativa. Entonces, 13-1. Sí, es impresionante. En el índice anterior solamente se resolvía el 5.9% de las carpetas de investigación en Jalisco. En el que estamos haciendo ya para el 2018, bajó a 2.1. O sea, es decir, la mediación, los mecanismos alternativos están fracasando en Jalisco. Sí, y hay todo el potencial. Y ahí es una mezcla ahí de falta de información, también de corrupción, porque en otros estados donde me ha tocado ver el avance de la justicia alternativa, en Coahuila, en Baja California, en la unidad de atención temprana automáticamente se canalizan los asuntos. Incluso hay un sistema que le llaman de tuberías, que el Ministerio Público incurre en responsabilidad, porque se dice, era un accidente de tránsito, no había alcohol, no había estupefacientes, no había conducción culpable, ¿por qué no lo mandaste al centro de mediación? No tuviste que haber retenido este caso. Y se les toma el tiempo. ¿Por qué lo dejaste en libertad a las 3 de la mañana y fue hasta a los 2 o 3 días que fue a conciliarse? Porque se asume que esa libertad le costó al ciudadano. Es decir, pero hay que estar ahí, encima de los funcionarios, con indicadores. Tú dices, más allá de repensar el modelo, que me queda claro que sí crees que sí debe de separarse los elementos de la cadena. Es decir, que vuelva a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Te parecería adecuado eso o no? Sí, para el tema de penitenciario. Fiscalía, Ministerio Público. Hacer una agencia de investigación, pienso yo, para el tema de los policías, porque el tema de la autonomía al fiscal, si se lo das con fuerza armada o no, que es un tema. Entonces, a lo mejor hacer una agencia de investigación con los policías e investigadores, que la titularidad de las unidades de investigación las tenga el Ministerio Público, ¿sí? Y que a él se le adscriban por las instituciones independientes policías investigadores, que sea la agencia de investigación. Que tenga esa posibilidad el fiscal de reclutar de alguna forma. Pero de personal con un servicio civil de carrera en el área de forense, en el área de investigación, y fortalecer el servicio civil de carrera. Pienso que no hemos construido una policía bien calificada, porque desde el artículo 123 estamos saboteando la estabilidad laboral, ¿no? Con esto de que no tienen estabilidad laboral los policías, pues cómo queremos construir un sistema de permanencia cuando todavía el 30% está reprobado. Bueno, incluso me comentaba alguna vez aquí Marco Valerio que, por ejemplo, en El Salto, no todos los policías tienen seguridad social, por ejemplo. Es decir, trabajan así, a destajo. Sí. Mandan su facturita y se acabó su recibo de honorarios. Y en el caso del modelo de readaptación social, que vuelva a la Secretaría de General de Gobierno,
Yo creo que ahí sí estaría una secretaría o un área especial para el tema de los penales, sí, de los centros penitenciarios, sí, con todo pues un trabajo especializado. Debe haber desde luego un análisis o un vínculo para el tema de inteligencia, porque pues es fundamental, pero sí con autonomía técnica. Ahora, en el asunto del nuevo sistema de justicia penal, que bueno, ya no hay que decirle nuevo, del sistema de justicia penal, porque vamos a quedar como los nuevos pesos, ¿no? Hablando del nuevo sistema durante muchísimos años, pero el sistema de justicia penal, por un lado, los políticos, para de alguna forma tapar sus ineficiencias, le echan la culpa al sistema. Creo que también hay que decir, buena parte del periodismo no hemos hecho la labor adecuada, tanto de hacerlo pedagógico con el ciudadano para que lo comprenda, como de explicar por qué algunos casos muy icónicos se vuelven tan mediáticos. En el caso del Kevin y todos estos, ¿no? ¿Te parece que hay que repensar el nuevo sistema, que está bien lo que están proponiendo los gobernadores para afinar algunas cosas relacionadas con cómo se opera, cómo se implementa? ¿O crees que nada más es una excusa y lo que se tiene que hacer es trabajar en que se implemente de forma adecuada? Sí, yo creo que ahí lamentables son minorías, son 7 u 8 estados los que están desarrollando el potencial, también con sus defectos, con el potencial del nuevo sistema de justicia, y hay alrededor de 22 estados que están desarrollando excusas para tener un mal desempeño. Creo que el nuevo sistema es cualitativamente superior. No hay ningún elemento rescatable que extrañemos del viejo sistema. Lo que sucede es que la política criminal mexicana por muchas décadas estuvo basada en 3 pilares: la tortura, la flagrancia y la prisión preventiva. Y entonces estos 3 pilares se le están colapsando y no construyeron capacidades de investigación. No, por ejemplo, argumentar, es decir, es que la persona ya ha caído 3 veces, bueno, pues ármale una investigación. En nuestro estado, por ejemplo, no solamente se decretan ilegales las detenciones por los jueces, sino que además muchas veces ni siquiera llegan ante el juez. Ni siquiera. El Ministerio Público utiliza el artículo 140, dice, con las reservas de ley te vas en libertad, y los dejan sin siquiera presentarlos al juez. Entonces, porque ya no tiene este elemento de la flagrancia. Ahora lo que hay que hacer es iniciar una investigación y, si se reunió evidencia suficiente, pedir una orden de captura, y eso es lo que ya no porque es interesante, por ejemplo, en la encuesta de personas privadas de la libertad que presentó INEGI, un estudio muy interesante, por cierto, si usted lo puede revisar, es increíble el número de personas que confiesa su delito. Sí. Cosa que lo que te lleva es a pensar de lo común que es la tortura dentro de nuestro sistema de justicia. Sí, ¿no? O sea, que tanta gente confiese, pues no, eso no es normal, ¿no? Así es. Entonces sí es el que no se consiguen las capacidades de investigación. Hay un elemento de corrupción, todavía, es decir, por muchos años, por muchas décadas, en varios, si no es que en todas las procuradurías de nuestro país, se vendía la ineficiencia y la impunidad. Y entonces no se va a renunciar tan fácil a estas prebendas que tenían muchos funcionarios. Por eso hay que estar ahí. Los estados que han logrado combatir la corrupción de sus ministerios públicos lo han hecho con indicadores y supervisión. De pronto algunos funcionarios de la Fiscalía me dicen es que 8 o 9 de cada 10 puestas a disposición se decreta la libertad. ¿Y qué está haciendo un ministerio público con esa baja tasa de debateo todavía en la sala de audiencias? Es decir, o sea, como si el Ministerio Público abdica de su responsabilidad de proteger y, por lo tanto, la mayoría queda en libertad. Sí, es decir, que de cada 10 casos solo 1 se queda en proceso. Pero no es natural o normal. Es decir, que la prisión preventiva, me imagino que te refieres a eso, ¿no? A la prisión preventiva. Que se queden en proceso. Que se queden en proceso. Yo pensé que te referías a la prisión preventiva que le dicta el juez. Sí, sino que si se decreta, algunos jueces nos decían, de cada 10 casos, 8, decreto ilegal a la libertad, otro entra pero no tienen evidencia suficiente, y solo 1 se queda en proceso. Entonces, ahora, la Fiscalía maneja esas cifras, y lo que no se explica uno es, en otros estados, un fiscal con esa baja de eficiencia no se mantendría en su cargo, ¿no? Claro. Ojalá, Guillermo, casi ya nos tenemos que despedir, pero me parece que este es un tema central, ¿no? De cara al proceso electoral. Ojalá se configuren propuestas en torno a este tema. Y también, no sé si me puedes dar tu opinión rápido de la Agencia Metropolitana de Seguridad. ¿Cómo has visto sus primeros pasos? Bueno, yo creo que como quedó aprobada con un área de diseño de políticas públicas,
Creo que pues, ha partido de hacer diagnósticos. Esta parte de la homologación salarial pues, es una larga ruta que se tiene que realizar. Sus propuestas para reducir los homicidios, también muy rescatables. Se toman las mejores prácticas de ONU Habitat, lo que está desarrollando México evalúa de reducir los homicidios. Entonces, en ese sentido creo que está cumpliendo la parte de desarrollar políticas públicas. Otro reto que tiene es ahora con el cambio de autoridades municipales, darle continuidad, es decir, que estos proyectos, independientemente del cambio de los alcaldes, se les siga dando seguimiento. Y ver si en un futuro todavía. Sí, no sé si sea porque no estamos acostumbrados a que sea una instancia, que solo pensamos en las policías y en la fiscalía, pero noto que la voz de la agencia es una voz muy débil todavía. Sí, quedó reducido en el tema de políticas públicas. El proyecto original, cuando se diseñó Ciudad Segura, era fusionar a las policías, fusionar las políticas preventivas una policía metropolitana, en un mando. Entonces ahora quedó como una agencia que hace una política pública, persuade a la Junta de Gobierno, que son los alcaldes y el gobernador, y ya ellos les dan la fuerza ejecutiva a esas políticas, aterrizándolas dentro de sus ámbitos de competencia. Guillermo, como siempre, gracias por tu tiempo. Un placer habernos visitado. Ahí está, panorama difícil, panorama gris en materia de inseguridad. Esperemos que el año nos depare mejores noticias. Vamos al corte y regresamos para hablar de las precampañas. Hoy 3 de enero comenzaron las precampañas a gobernador, alcaldes, diputados, muchos inicios de campañas, discursos. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer los precandidatos en este proceso? Lo platicamos a la vuelta. Estamos de regreso en Perspectivas. Participa con nosotros, mándanos tus comentarios. Estamos en diálogo, en conversación, como todos los miércoles por la noche, lunes, miércoles y viernes por la noche en Perspectivas. Y como usted sabe, como se lo venimos anunciando desde el inicio del programa, comenzaron las precampañas. De aquí hasta el 11 de febrero, los partidos políticos tienen que elegir a sus candidatos en procesos internos y por lo tanto vamos a estar escuchando estos spots, anuncios, mensajes en redes sociales en donde los políticos, los principales aspirantes a puestos de representación popular, pues mandan mensajes a su militancia, a sus simpatizantes, cuando en realidad sabemos que detrás de esa estrategia siempre está llegar al electorado en su conjunto. Y para platicar sobre qué pueden hacer, qué no pueden hacer, hasta dónde están limitados los precandidatos, saludamos a Mario Ramos. Él es politólogo y fue consejero electoral del IEPC. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Enrique, buenas noches. Un saludo a todo el auditorio. Mario, platícanos de este proceso de precampañas. Primero, ¿por qué surgen las precampañas? Y todo este debate que ha habido sobre los precandidatos únicos, porque vemos que muchos partidos pues en realidad compiten contra sí mismos los candidatos. Claro, Enrique. Mira, este proceso de precampaña surge por la necesidad de reglamentar, de regular los procesos de selección interna de candidatos en los partidos políticos. Estos surgen porque hay contiendas en algunos de ellos para elegir quién será el candidato que aspirará a alguno de los cargos, ¿no? El día de hoy están iniciando las precampañas de 40 días para los candidatos a presidentes municipales y a los diputados locales del estado de Jalisco. Entonces, en este momento, durante estos 40 días, los aspirantes a ser los candidatos, los abanderados de los partidos políticos, tienen el momento para acudir con aquellos órganos que van a elegir las candidaturas, ¿no? Entonces, en esta etapa se encuentran, hay casos como el que mencionas, donde hay precandidatos únicos, se ha deliberado, debatido si tienen ellos la posibilidad de estar en precampaña o no. Sí, es legal que un precandidato único haga precampaña, porque el hecho de que sea precandidato no se le garantiza, no se asegura que va a ser el candidato. Entonces, en este momento tiene que convencer a los militantes, a los dirigentes, a la asamblea, al consejo, a quien vaya a elegir, lo tiene que convencer de que él es el indicado para que esté en la boleta en la jornada electoral. Ahora, aquí hay, Mario Ramos, me parece que hay dos elementos importantes. Uno, el asunto de los recursos económicos. Que nos saques de la duda, ¿hay un tope? Es decir, los precandidatos pueden gastar solamente una cantidad, eso por un lado. Y segundo, spots, radio, televisión, ¿cómo se distribuyen esos tiempos? Mira, hay topes de gastos de precampaña, tienen ya establecido para el caso de las campañas locales, las campañas de Jalisco y Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ya definió estos topes, es un monto
pequeño, es un monto mínimo de que podrán gastar los precandidatos. No pueden contratar tiempo ni spot en radio ni en televisión, no pueden hacer esto. Pueden hacer todos aquellos actos, recorridos, eventos para dirigirse solamente a los militantes, simpatizantes o dirigentes de sus partidos políticos. No pueden hacer proselitismo abierto, no pueden pedir el voto de manera directa a los ciudadanos, no puede haber contratación de publicidad que vaya más allá del órgano o de la militancia de su partido. Es decir, en el caso de los topes están determinados. No sé, Mario, si tienes, por ejemplo, para gobernador precandidato la cifra por ahí. No, en este momento no, sí, no la tengo aquí. Ahorita la investigamos. Y en el caso de los spots de radio y televisión, Mario Ramos, por ejemplo, los que son precandidatos, no sé, por poner un ejemplo, Castro, Alfaro, ¿pueden utilizar el tiempo para televisión y radio de sus partidos? Sí, hay tiempos oficiales que distribuye el INE de acuerdo a lo que le corresponde cada partido, y los partidos deciden qué mensajes, qué aspirantes pueden aparecer en estos tiempos. Los partidos no lo pueden contratar en radio y en tele. En el periodo que no hay precampaña o campaña son mensajes genéricos de los partidos, y en las campañas electorales también se destina este tiempo para que los candidatos difundan sus propuestas. Tú decías, no pueden hacer, Mario Ramos, decías proselitismo abierto. Hoy comenzó, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, al primer minuto de este miércoles ya estaba comenzando Eduardo Almaguer su precampaña en el centro de la ciudad. También lo hizo hace algunas horas Ismael del Toro de Movimiento Ciudadano, y veíamos gente pues de todos los orígenes, no necesariamente puros simpatizantes o militantes. ¿Ese proselitismo sí lo pueden hacer o qué te refieres a proselitismo abierto? Sí, mira, bueno, podrían estar algunos de los aspirantes en una zona de riesgo, en una zona que podría ser sancionable una zona gris, por la autoridad electoral. Es decir, sí se permiten eventos masivos, marchas, mítines, pero si son dirigidos a militantes y simpatizantes, ¿no? Entonces, no se prohíbe ni se coarta la libertad de asociación, ni de expresión, ni de libre tránsito, pero podrían incurrir en un acto anticipado de campaña, en una violación, o como menciona también el Tribunal Electoral, en un fraude a la ley, si aprovechando este momento extienden o llevan más allá sus reuniones y sus mensajes y están dirigiéndose a todos los ciudadanos, a los ciudadanos en general. Pero aquí la clave, Mario, es que no pidan el voto, ¿ah? Exacto, esa es la parte más, digamos, delicada, que aún teniendo esta reunión, soliciten el voto o ya se ostenten como candidatos o estén pidiendo que el 1 de julio voten por mí para tal puesto, cargo, ¿no? Ahí, eso sí estaría... Ahí violaría la ley. Ahí violaría... ¿Y puede perder hasta la candidatura por eso? Sí, claro, sí, el que cometa actos anticipados de campaña, se le podría, en principio ahorita los de precampaña, se les podría impedir el registro como candidato, ¿no? Un sistema, Mario, que me parece que mezcla, pues digamos, un debate muy encorchetado por lo que realmente pueden hacer los candidatos y lo que podemos hacer los periodistas, pero también de mucha simulación, ¿no? Como que están esas dos cosas, porque por un lado sabemos quiénes van a estar en la boleta, pero no lo pueden decir, pero nosotros los periodistas tenemos que interpretarlo, los podemos entrevistar, pero no les podemos hacer preguntas sobre propuestas generales, porque eso significaría hablarle más al ciudadano común y no necesariamente al militante. Es decir, este periodo de precampañas e incluso intercampañas es muy confuso, ¿no? Así es, Enrique, y sin duda ha quedado, creo que rebasado, es mi opinión, que la legislación como está actualmente ya no cumple con el propósito que pretendía hacer, es decir, regular los actos previos para garantizar que algunos no tuvieran ventaja sobre otros, ¿no? Garantizar la equidad en la contienda y que no hubiera
desvío de uso de recursos, derroche, ¿no? por parte de unos y otros, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, está estos casos que la mayoría ya se separaron de su cargo, ¿no? Miguel Castro, Enrique Alfaro, Ismael del Toro, es decir, que no están utilizando su cargo para beneficiarse. Pero, por ejemplo, hay otros como el exgobernador de Nuevo León, el Bronco, que desde la gubernatura pues inició su campaña para recolectar firmas para ser aspirante independiente a la presidencia de la República. Entonces, de pronto como que el sistema se va tropezando consigo mismo, ¿no? Sí, mira, de hecho, aquellos que están solicitando licencia en este momento legalmente no tendrían que solicitarla, Enrique. Entonces digo, qué bueno que algunos lo están haciendo, se están separando del cargo y se están dedicando exclusivamente a eso y no en el tiempo de funcionarios y como servidores públicos estarían haciendo precampaña, pero legalmente podrían estar ahorita haciendo hasta marzo, ¿no? Podrían, incluso haciendo precampaña y no separarse del cargo, dices. Claro, la ley establece que deben pedir licencia 90 días antes de la jornada electoral. Estamos hablando hasta los últimos días de marzo. Lo están haciendo porque el partido se lo solicita, lo están haciendo porque consideran que es lo adecuado, lo correcto, pero la ley no establece eso. Mario Ramos, gracias y pues platicaremos mucho durante estos meses. No, gracias a ti, Enrique, estoy a tus órdenes, un saludo a todo el auditorio, muchas gracias. Gracias, ahí está Mario Ramos, ex consejero electoral del IEPC y también es politólogo y analista político. Hay que decirlo, estas precampañas son una simulación y usted váyase tapando un poquito los oídos porque va a ser un bombardeo de spots tremendo. Es decir, creo que ya después de 2018 a debatir de fondo, las campañas no deberían durar más de 20, 25 días y no estos prácticamente 8 meses que son totalmente infumables. Nos vamos, el próximo viernes está con nosotros Héctor Pizano, el presidente estatal del PRI, para platicar sobre la realidad del tricolor. Hasta el viernes.